Hola, gracias por estar aquí. En este video analizaremos los criterios de evaluación establecidos por el Manual de Lineamientos del Tecnológico Nacional de México, aplicable también al Instituto Tecnológico José Mario Molina Pasquel y Enríquez en todas sus unidades académicas y en todas sus extensiones. Si bien no es aplicado de manera tajante en todas las materias, personalmente sí lo hago. Entonces, bienvenido. Aquí empezamos. La evaluación por competencias, tal y como está prevista en el Manual de Lineamientos del Tecnológico Nacional de México, aunque muchas veces no logramos dimensionarlo, incluye muchos elementos de evaluación que suelen ser omitidos, despreciados o descuidados. Vamos a analizarlo. De arranque tenemos que hacer una evaluación diagnóstica. Ustedes forman parte de esa evaluación diagnóstica que nunca integra el número de su evaluación final, el número con que se registra su materia, sino que sirve para determinar cuáles son las fortalezas que tienen y en qué puntos hay que hacer un pequeño o un gran reforzamiento. Para eso es la evaluación diagnóstica y se tiene que hacer al inicio del curso. Después se hace lo que conocemos como evaluación formativa. Por cada una de las competencias de los bloques que integran la materia, se recogen todas las evidencias necesarias para evaluarla, lo cual arroja un número que integra esa evaluación. Cada materia tiene diferente cantidad de competencias por bloque, digámoslo de alguna manera, y cada una de ellas recibe un número. Posteriormente, el promedio de esos números es la evaluación sumativa. Yo lo resumo en una licuadora, metemos todas las materias, todas las evaluaciones formativas y lo revolvemos en una licuadora, en un promedio. Existen varias formas de evaluación previstas en el manual. La primera, la más común, es la heteroevaluación, en la cual el maestro juzga las habilidades, competencias y evalúa las evidencias entregadas por el alumno. Es la más común de todas las evaluaciones y suele tener un peso muy grande porque digamos que no se nos facilita soltar el poder a los maestros. La autoevaluación, que es emitir una autocrítica por parte del alumno y determinar, en base a un análisis consciente, sus fortalezas, sus debilidades y sus oportunidades de mejora para siguientes bloques. En experiencia, tanto la autoevaluación como la coevaluación es muy complicado que el alumno de una manera madura determine sus oportunidades de mejora. Sin embargo, hay que incluirlas como parte de la evaluación formativa. El detalle aquí muchas veces es que en la coevaluación, es decir, cuando se evalúan entre pares, entre alumnos, o son muy favoritistas o suelen desquitarse en cuestiones personales. Sin embargo, lo incluimos como parte de la evaluación formativa porque es necesario, es parte de su formación tanto como profesionistas como ingenieros. ¿Qué requisitos hay para que tú acredites una materia en cuanto a su evaluación sumativa? Que hayas pasado en la evaluación formativa todas y cada una de las competencias. Por ejemplo, si una materia tiene 4 competencias específicas de cada bloque y el alumno sacó 100, pero en una de ellas, en la última, no la acreditó, pues no puede acreditar la materia. Hay que acreditar absolutamente todas las competencias internas de la asignatura.
y haber contado con el 80% de asistencias, cosa que quizá en época de pandemia es difícil de medir, pero en época regular es necesario contar con el 80% de las asistencias. Una competencia se evalúa desde diferentes enfoques. No es, y es algo muy común, sobre todo en las materias de matemáticas, que nos concentramos en medir solamente lo procedimental. Y la propuesta por parte del Tecnológico Nacional es que evaluemos desde diferentes enfoques. Se proponen 6, el maestro tiene la libertad de incluir otros, de omitir algunos de los presentes, pero que la evaluación no se concentre en los conocimientos puros, sino en distintas cuestiones que iremos analizando. Primero nosotros tenemos que evaluar que el alumno tenga, lo resumo en esta palabra, versatilidad. Es decir, que sea capaz de trabajar y de adaptarse a diferentes situaciones. Es decir, puede trabajar solo, puede trabajar en equipo, puede trabajar a distancia, puede investigar por su parte, pero también puede enriquecerse el material que provee el maestro. Es decir, se adapta. Ese es el primer verbo que incluye la definición. El segundo indicador son los conocimientos, es decir, sí tenemos que evaluar que el alumno haya aprendido las cuestiones procedimentales, las cuestiones teóricas. Es uno de los 6 indicadores, el indicador B. Indicador C, el alumno es capaz de, a través de su iniciativa y de su creación, generar soluciones alternativas a las que propone el maestro. Es decir, es creativo. Crítico, porque no siempre los maestros tenemos la razón, o inclusive es necesario a veces que el alumno, si no está de acuerdo, lo exponga. Lo expongan y quiero hacer una distinción entre crítico y criticón. No. Crítico, es decir, yo me pregunto ciertos procedimientos si son válidos, si no existe una mejor manera de hacer las cosas y expongo un punto de vista. Interdisciplinario, la capacidad de relacionar la materia con otras materias, es decir, lo que se aprende en la materia, llevarlo a otras asignaturas o al revés, traer a la materia algunos conocimientos que se aprenden en otras ramas de la ciencia. Puede ser tanto en otras materias de la carrera, en otras materias que hayan tenido desde formaciones preliminares o en la vida cotidiana. Y finalmente, el ser autónomo. El alumno debe ser autodidacta, debe ser capaz de trabajar sin que el maestro esté atrás de él rogándole prácticamente. Es decir, estos son los 6 indicadores de alcance de competencia establecidos en el Manual de Lineamientos del Tecnológico Nacional de México. Y personalmente es la manera en que evalúo. Si el alumno alcanza 5 o 6 de ellos, entra en un nivel de competencia llamado excelente y su calificación estará entre 95 y 100. En mi caso, si el alumno tiene los 6 indicadores, tiene el 100. Si no, pues si tiene solamente 5, su calificación oscilará en base a un criterio de valoración numérica, oscilará entre el 95 y el 99. Si el alumno únicamente alcanza 4 de los 6 indicadores, es notable su desempeño y su calificación estará entre 85 y 94. Si tiene 3 indicadores, lo consideramos bueno, y su calificación está entre 75 y 84. Y suficiente, ahí ponemos un panzazo para establecer qué es lo que sucede. 2 indicadores, su calificación, su valoración numérica será de 70 a 74. Todas de aquí para arriba, la calificación es aprobado, la calificación como criterio de evaluación. Y si el alumno no tiene 2 indicadores, es no aprobado en la evaluación formativa. Pues estos son los criterios generales para evaluar una competencia.
Sé de antemano que se generan muchas dudas, las cuales serán resueltas conforme avancemos, conforme vayamos integrando las respectivas carpetas y expedientes de evaluación. Por lo pronto, muchas gracias por estar aquí y hoy más que nunca, no se amontonen.